Bienvenido a nuestro estudio del Libro de los Hechos. Hoy consideraremos patrones importantes que surgen de la experiencia del Pentecostés en Hechos. Estos patrones nos resultarán útiles incluso hoy. En esta lección veremos que hubo varios eventos similares a los del Pentecostés para la Iglesia, incluso después del gran evento inicial del día de Pentecostés. Estos parecen marcar etapas importantes en la expansión de la Iglesia. También veremos la asombrosa predicación de Esteban y la extraordinaria conversión del gran enemigo de la Iglesia, Saulo, quien con un genuino arrepentimiento se convierte en el apóstol Pablo. Observamos que la gran comisión es de vital importancia al terminar cada uno de los 4 evangelios y al inicio del libro de los Hechos. Es la declaración de la misión de la Iglesia, hacer discípulos que hagan discípulos en todo el mundo, enseñándoles a obedecer a Cristo. La venida del Espíritu Santo en poder el día del Pentecostés pone esta misión en acción. A medida que continuamos leyendo Hechos, pronto notamos que lo que sucede en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, continúa ocurriendo en todo el libro de los Hechos. La gran comisión en Hechos 1:8 dice: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Esto en realidad da forma a la estructura geográfica de Hechos. La iglesia comienza en Jerusalén, avanza primero a Judea, luego a Samaria y hasta los confines de la tierra, terminando en Roma, en la entrada del salón del trono del César. El primer Pentecostés ocurre en Hechos 2. El derramamiento del Espíritu Santo envía a los seguidores de Cristo hacia la ciudad circundante de Jerusalén, haciendo discípulos de miles que han hecho una peregrinación a Jerusalén desde todo el mundo conocido. La persecución después de la muerte de Esteban los hace huir de Jerusalén a Judea y Samaria. Cuando se mudan a Samaria, en Hechos 8:17, hay otro evento similar al del Pentecostés. Y cuando se mudan al mundo gentil, en Hechos 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, el oficial romano, hay otro evento similar al del Pentecostés. En Hechos 19:1-6, cuando se mudan a Efeso, que está en Asia, y comienzan a llegar a los confines del mundo, todavía hay otro evento similar a Pentecostés. Por tanto, hay una intervención divina en cada oportunidad en el avance del Evangelio. Esa bendición continúa hoy, fortaleciendo la participación del cristiano en el cumplimiento continuo de la gran comisión de Jesús: ir por todo el mundo haciendo discípulos y enseñándoles a obedecer las enseñanzas de Cristo. La vida en la iglesia de Jerusalén es, aparte de algunas luchas menores con el liderazgo judío, bastante cómoda para los primeros cristianos. Tan cómodo, de hecho, que parecen estar dispuestos a ganar discípulos de todas las naciones, esperando que los judíos de la diáspora vengan a ellos en Jerusalén en peregrinación, en lugar de ir a todo el mundo. ¿Quién no lo haría? ¿Son discípulos? Sí, están ganando a muchos. ¿Están yendo? No tanto. Sin embargo, algo comienza a ocurrir que los hace moverse. La persecución estalla con el asesinato de Esteban, cuya predicación es tan poderosa que presiona la capacidad de tolerancia judía al límite, y entonces ellos lo apedrean. Esteban, que da su vida por un sermón, es un gran ejemplo para nosotros. Probablemente sea un hombre de negocios de algún tipo, porque en el capítulo anterior nos enteramos que está calificado para ocuparse de los asuntos de la iglesia como diácono. También él es un helenista, que vino de lejos y se quedó con la iglesia. Los helenistas eran judíos de habla griega, que se criaron en el extranjero. Primero se le inicia en el servicio práctico de atender la distribución de alimentos, pero vemos que su ministerio también sobresale en la predicación poderosa y en la realización de señales y prodigios. Es un gran defensor de la fe cristiana. Dio un paso al frente para servir en las cosas pequeñas, y Dios le dio el privilegio de servir en cosas grandes. En las Escrituras, cuando se trata de liderazgo, un principio importante es: no impongas las manos a ninguno con ligereza, y que primero sean probados y luego que sirvan. ¿Cómo demuestra ser un líder espiritual?
Jesús lo dijo en Mateo 25:23. Bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces puede ser que Esteban primero se prueba a sí mismo como diácono antes de ser usado en el ministerio de la palabra. Lo importante es que Esteban predica con poder y valentía con la unción del Espíritu Santo. En su juicio por blasfemia, provocado por testigos falsos, Esteban predica un largo sermón que abarca más de 50 versículos. Desarrolla el contraste entre las promesas y la provisión de Dios, comenzando con la simiente de Abraham, el rechazo de José, la resistencia israelita a Moisés, a David, Salomón, el templo y su larga historia de matar profetas. A su vez, esta generación ha matado al propio Hijo de Dios, su Mesías. Esteban concluye su sermón diciendo: ustedes los hombres tercos e incircuncisos de corazón y de oídos siempre están resistiendo al Espíritu Santo, están haciendo lo mismo que hicieron sus padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo? Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos. Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Ahora, este es un tipo especial del sermón tomado de la estructura del pacto de los profetas del Antiguo Testamento. Es un sermón ante un tribunal de justicia que somete a juicio a los que están ante él y a toda la nación ante Dios el juez, cuyo pacto han quebrantado. Esto significa que mientras llevan a Esteban a juicio por blasfemia, Esteban, en lugar de permanecer en silencio y obligarlos a probar su caso en su contra, elige llevarlos a juicio y morir. Los jueces en estas pruebas estaban para emitir juicio, como lo hizo Jesús 2 veces ante la mujer sorprendida en adulterio, en Juan 8. Y Dios lo hace en la primera línea del Salmo 82. De la misma manera, Pablo juzga a Esteban, supervisando su ejecución, y a Jesús, de quien se habla tan a menudo de estar sentado a la diestra de Dios, está en juicio contra la nación y los presentes. De hecho, los judíos no podían soportar la verdad de Esteban. Hechos 7:54 al 60 registra su reacción diciendo: escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Como Jesús, Esteban es acusado falsamente, muere como un mártir y ora por el perdón de sus asesinos por este crimen contra él. Su apostasía, sin embargo, no puede pasarse por alto. ¿Tienes una fe como Esteban? ¿Estarías dispuesto a morir por Jesucristo? ¿Estarías dispuesto y podrías acceder a la gracia de morir como Esteban murió y como su Señor lo inspiró a morir, perdonando a sus enemigos? Que el excelente ejemplo de Esteban nos desafíe a ti y a mí a desear a vivir como vivió Esteban y a estar dispuesto a morir como murió Esteban. Esteban muere sin saber cuán fructífero será su sermón. Esteban no tiene idea de que su sermón contribuye en parte a la conversión de Saulo, quien pronunció juicio en su contra. Esteban muere sin saber que muchas personas vendrán a Cristo a través del ministerio de Pablo. Esteban no conoce todas las iglesias que Pablo plantará y que el evangelio se extenderá hasta los confines de la tierra a través de su ministerio. Cuando el apóstol Pablo da su testimonio a las autoridades en Hechos 22, menciona el hecho de que estaba presente cuando Esteban murió. Es obvio que la muerte de Esteban y la forma en que murió Esteban tuvo un efecto profundo en Saulo. Esteban muere sin saber que su muerte impulsará a la iglesia a ir a todo el mundo, dejando las comodidades de Jerusalén para cumplir la gran comisión. Y todavía sigue.
Por tanto, podemos decir que la predicación de Esteban en el capítulo 7 de Hechos no es en vano. Su muerte no es en vano. A través de su vida y con su muerte, Jesús trae muchos hijos e hijas a la gloria. Se nos presenta a Saulo en el momento de la lapidación de Esteban como juez en un juicio corrupto. Saulo, también conocido como Pablo, se convierte más tarde en el apóstol que escribe la mitad de los libros del Nuevo Testamento y se mantiene hasta el día de hoy como el mayor misionero en la historia de la iglesia cristiana. Pero es bastante extraño notar que cuando lo conocemos, está supervisando la ejecución de Esteban. Este Saulo participa activamente en una ola de persecución que surgió después de la muerte de Esteban. Leemos en Hechos 8, 1 al 3. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. En el capítulo 9 de Hechos, leemos que Saulo no solo se contenta con que arresten a los creyentes en Jerusalén, sino que cuando se entera de que hay creyentes en Damasco, en Siria, también obtiene órdenes de arresto. Mientras viaja a Siria, en el camino a Damasco, tiene un encuentro directo con Cristo resucitado y se convierte milagrosamente. Pablo nos dice en el capítulo 1 de Gálatas que tan pronto como se convierte, va a Arabia y pasa 3 años en estudio y contemplación, habiendo recibido el evangelio del mismo Cristo resucitado. Hechos 9, 20 al 22 dice de Pablo: pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco e inmediatamente comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo finalmente regresa a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles, muchos le tienen demasiado miedo como para aceptarlo, pero Bernabé lo lleva a ellos y los presenta detallando la poderosa predicación e influencia de Pablo entre los helenistas y otros judíos. Esto es intrigante porque Pablo es un rabino y tiene todas las credenciales a las que aspiraría un judío. Es un célebre erudito de las Escrituras, una de las mentes más grandes de su época. Él es la persona ideal para tener un impacto en los líderes judíos y los rabinos, pero en cambio Dios lo envía a los gentiles. Son los pescadores sin educación como Pedro, Santiago y Juan a quienes Dios elige para ministrar entre los judíos. Ellos tenían que confiar en la sabiduría infinita de Dios. Para concluir, recordemos que el mismo Dios que cambió a Saulo de Tarso, de enemigo de Jesucristo y de su perseguidor, a Pablo, el gran apóstol, también puede cambiar tu vida y usarte para su gloria. Estudie la historia de Pablo y pregúntese si ha rendido ya su vida a Jesucristo.